quería dar las gracias a la SEGIP, que nos ha apoyado, que hemos hecho este proyecto conjunto dedicándole muchas horas y mucha ilusión, porque creíamos que realmente el unir, como hemos unido a 50 grandes empresarios de Iberoamérica para repensar el momento, era algo importante. Gracias a los 140 socios del CEAPI que hacen posible que emprendamos estas iniciativas. Desde el CEAPI, Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, trabajamos para construir Iberoamérica desde el mundo empresarial, porque hacer crecer nuestras empresas en los diversos países también es una manera de construir Iberoamérica. Lo hacemos a través de la creación de relaciones de confianza. Esta es una asociación de presidentes de compañías y trabajamos con presidentes de compañías porque creemos que es de persona a persona que se construye mirándose a los ojos proyectos de confianza, que es una palabra de la que hoy hablaremos mucho y que es la base para el crecimiento de las compañías. Trabajamos también para promover el compromiso social, porque creemos en el papel social del empresario y en su compromiso en el ámbito de responsabilidad, de sostenibilidad, en promover un papel cada vez más activo de la mujer en el mundo empresarial y de los jóvenes, que no pueden quedarse atrás en estos momentos de crisis. Y trabajamos también para defender la figura del empresario, porque nos parece que es clave el conseguir el cariño y el respeto de esta figura que cree y que crea para poder mejorar las sociedades en nuestros países. En estos agradecimientos a Segip y a Rebeca, no solo por acompañarnos, por hacer juntas este proyecto, sino porque se ha volcado en el COVID, uniendo nuestra región, conectando a los presidentes de los países, a los diferentes ministros, a los secretarios y buscando soluciones. A Juan Luis Cebrián, miembro de nuestro consejo asesor, que hoy nos acompañará, a Germán Ríos y a Rogelio Núñez, que han trabajado en la redacción del documento que hoy presentamos, y a todo el equipo del CEAPI liderado por Susana Campo. Y sobre todo, como decía, estos 50 empresarios, algunos de los cuales hoy nos acompañáis y que habéis dedicado tiempo cuando no lo había, desde las primeras semanas del estallido de la crisis del COVID, para estar reunidos, compartir qué estaba sucediendo en otros países y cuál debían ser las líneas en común. Así que gracias a todos y si les parece le paso la palabra a Juan Luis Cebrián para que nos va a acompañar como moderador, para que le dé paso también a nuestro presidente internacional, Valentín Díez-Morodo. Qué lujo tenerte apoyando, como siempre, y creyendo en Iberoamérica. Juan Luis. Aquí en España, yo creo que presentar tanto a Valentín como a Rebeca Grispan pues es un empeño imposible, porque son suficientemente conocidos e importantes en la historia pasada y en la historia futura del continente, ¿no? Antes de darle la palabra a Valentín, quisiera insistir en el recorrido y la importancia del papel de Rebeca Grispan en su actividad al frente de numerosas responsabilidades en América Latina. Hace más de 3 décadas que está en la vida política, comenzó en la vida política de su país, donde fue vicepresidenta. Posteriormente se unió a las Naciones Unidas, donde dirigió el área regional de América Latina para el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y hace ya varios años, más de 6, que se incorporó a la Secretaría General de
la SEGIP una vez que Enrique Iglesias tuvo que abandonarla. Desde esa Secretaría General, Rebeca ha asistido a los eventos más importantes de América Latina durante los últimos años y le ha tocado vivir probablemente la crisis más importante que cualquiera de nosotros hemos tenido la desgraciada oportunidad de contemplar, que es la crisis del COVID-19 y que ha paralizado, de hecho, la producción mundial. Es una crisis a la vez de oferta, de demanda, debido al aumento del paro y a la escasez de salarios o de capacidad económica de los consumidores, y una crisis de deuda también, puesto que la deuda ha subido y va a subir hasta extremos verdaderamente impresionantes, ¿no? Bueno, yo creo que el esfuerzo de este estudio, que es admirable, y la colaboración de la SEGIP institucionalmente y de Rebeca personalmente son invaluables, y pues tanto ella como Valentín tienen la palabra para ilustrarnos sobre lo que piensan. No sé quién. Valentín, adelante. ¿O yo? Bueno, sí. Una vez. Muy buenos días y buenas tardes a todos. Saludo con gran afecto a mi querida amiga Greenspan, secretaria general iberoamericana. A Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, a quien quiero hacer un especial reconocimiento por todos estos seminarios y debates que ha organizado en los últimos tiempos alrededor de la situación experimentada con la pandemia del COVID-19. Muy especialmente mi estimado amigo Juan Luis Cebrián, amigo de tantos años, que además no se nos notan, Juan Luis, quien estará moderando estas presentaciones y las intervenciones de los participantes que así lo manifiesten. Con ellos tendremos la oportunidad de platicar sobre el papel que como sector privado en el área iberoamericana los empresarios tenemos que adoptar y dirigir para enfrentar la crisis económica y social provocada por esta inédita situación que estamos viviendo, deseando reiterar nuestro agradecimiento a las empresas y empresarios iberoamericanos por su presencia en esta videoconferencia. Como es de su conocimiento, en el CEAPI se ha gestado desde antes de su fundación formal un importante proceso de integración del sector empresarial del área iberoamericana. Como prueba de este excelente trabajo es que se está llevando a cabo esta presentación, el informe que resume las recomendaciones y estrategias que como sector empresarial debemos desarrollar, proponer e implementar para salir de esta difícil situación que estamos enfrentando como efecto de la pandemia y sus funestas consecuencias. En la crisis generada por el COVID-19, la participación realizada por el empresariado ha sido extraordinaria, implicando enormes sacrificios y habiendo reflejado un impacto económico muy importante, sobre todo teniendo en cuenta las medidas de confinamiento, por lo que se requiere la coordinación de políticas públicas que complementen este esfuerzo y permitan mantener a flote a las pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas hoy por esta crisis. Ahora bien, haciendo una revisión puntual de las consecuencias del COVID-19 en nuestra región,
vemos que al día de hoy los datos publicados nos arrojan cifras que nunca hubiéramos imaginado sobre la magnitud del problema. También es importante mencionar que en Europa, en relación con el COVID-19, en donde varios países presentaban un panorama muy deteriorado, comparando con lo que vivíamos en América Latina hace 3 meses, ahora pueden ser tomados como un modelo para la región, pues han adoptado políticas públicas coherentes, imponiendo criterios que han dado resultados óptimos. En Latinoamérica, y lo voy a mencionar muy brevemente, considerando los 35 países que la componen, son el día de hoy más de 4 millones de contagios, más de la mitad, 2.400.000, solo en Brasil, con 85.500 fallecidos, y en el sexto, séptimo y octavo lugar. Y México, Perú y Chile, con 1.100.000 contagiados. Y en el caso de México, de manera particular, lo voy a mencionar, actualizados estos datos al día de hoy, se supera la cifra de 44.000 personas fallecidas. Estas son cifras del día de hoy. En particular, hay que destacar que la economía y la sociedad latinoamericana han aplicado, por las necesidades propias de evitar la propagación de la pandemia, un confinamiento forzoso que aún ahora se continúa cumpliendo y que ha generado solo en este primer semestre el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas y como consecuencia millones de personas dejaron de percibir ingresos tanto en el sector formal como en el informal, en el cual nuestros países representan un importante factor de la economía. Otro serio problema son los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, los millones de miembros de la clase media que caerán en pobreza y otros tantos en pobreza extrema, generando una seria situación de crisis alimentaria, todo esto generando más inseguridad y delincuencia. La participación del empresariado en América Latina ha sido fundamental en los últimos años para un mayor desarrollo económico, principalmente en la creación de empleos, cumpliendo con una importante función social. Sin embargo, no se han alcanzado las tasas de crecimiento que permitieran aumentar un mayor número de empleos y bienestar para amplios núcleos de la población, al no haberse coordinado una debida planeación y creación de políticas público-privadas por parte de los gobiernos y del sector empresarial que hayan influido positivamente en el desarrollo integral de todos nuestros países. Ahora bien, a los miembros integrantes del CEAPI, quisiera hacer un llamamiento a buscar la reconstrucción social post-COVID en nuestros países, ya que es necesario generar nuestro compromiso empresarial e institucional ante la necesidad de alcanzar un pacto social público-privado para la recuperación de una economía post-pandemia que haga que nuestra participación conjunta sea un ejemplo de solidaridad empresarial a nivel mundial. La figura del empresario será crucial en el nuevo horizonte post-COVID,
ya que ha llegado el momento de pensar diferente y debemos aprovechar esta capacidad para buscar soluciones distintas que vayan en función de la colaboración iberoamericana. Con esto concluyo. Muchas gracias a todos por su presencia y participación, deseando que este evento empresarial cumpla con los objetivos que desde el CEAPI nos hemos planteado. Gracias a todos y aquí estamos dispuestos a todo lo que podamos colaborar a alcanzar las metas que nos estamos proponiendo. Gracias. Rebeca. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias por tu presentación. Es un honor ser presentado por ti, uno de los intelectuales y de los líderes más importantes que ha habido no solo en España, sino en toda América Latina. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y mandarle un saludo muy, muy especial a Valentín Díez Morodo por todo el trabajo que se ha hecho como presidente de CEAPI, pero además él como líder empresarial en México y en la región. Muchas gracias, Valentín. Yo creo que has dicho muchas de las cosas introductorias que queríamos decir. Esta es la peor crisis que hemos vivido desde que yo tengo conciencia, pero además, aún sin mi propia experiencia personal, el Fondo Monetario Internacional dice que es la peor crisis que alguna vez se haya registrado, ya no solo de los últimos 100 años, sino que alguna vez se haya registrado. Y efectivamente, como decía Valentín, los números son tremendos y cada vez que hay una revisión de los números son para empeorarlos, ¿no? El Fondo Monetario ahora bajó empeoró la proyección de decrecimiento de la región a un 9.4%, donde muy pocos países se salvan de números alrededor de esta cifra. Como ustedes saben, también las cifras de pérdidas de empleo, como bien dijo Valentín, de crecimiento aún mayor de la informalidad, de pérdida de empresas. La proyección última de CEPAL es que vamos a perder alrededor de 3 millones de pequeñas y microempresas en la región. Estos son números, con sinceridad, que nunca hemos visto. Y como he dicho tantas veces, toma la región en un mal momento, en un mal pie, porque nos toma después de varios años de muy bajo crecimiento y además con menos espacio fiscal y más endeudamiento. Y por tanto, con menores instrumentos para afrontar esta crisis. Entonces, a mí me gustaría nada más mandar los siguientes mensajes para pasar, digamos, a las conclusiones del estudio, pero en primer lugar, como bien lo dijo Nuria, darle las gracias a cada uno de ustedes, porque fue a partir de estos diálogos que hemos aprendido y que hemos reflexionado sobre muchas aristas y muchos aspectos que tal vez no hubiéramos considerado como lo hemos hecho sin la participación de todos ustedes. Entonces, lo primero es decir nuevamente que la crisis del COVID interactúa con nuestros déficits estructurales del pasado, ¿no? Y eso es lo que hace tan difícil de manejar la crisis. La mayoría de los gobiernos implementaron rápidamente medidas de alejamiento social y de cuarentena en la mayoría de nuestros países y pusieron a disposición paquetes económicos y sociales para la crisis. Pero no hemos sido efectivos ni en parar la pandemia ni en parar el impacto social y económico que la triple crisis de social, económica y de salud ha traído. ¿Y por qué es esto? Por nuestros déficits estructurales. Les voy a decir que la cantidad de decisiones que los gobiernos tienen que tomar en este momento es imposible de hacer bien
si el gobierno no lo hace en un permanente diálogo con los actores sociales y con el sector empresarial, porque la posibilidad de equivocarse con la incertidumbre que existe y con el poco conocimiento que hay sobre las características de esta pandemia es enorme. Y por eso nosotros insistimos en el tema del diálogo con el sector empresarial para poder tomar decisiones más sabias. Pero también es cierto, como bien lo han dicho ustedes, que el sector empresarial ha mostrado su cara más social en esta pandemia y que necesitamos su liderazgo para salir de ello. Imagínense que los gobiernos tienen que, sin los instrumentos adecuados, en pocas semanas cubrir cientos de miles, porque son cientos de miles de personas que no están cubiertas por ningún programa social, porque mucho del sector informal no es pobre y no estaba en los programas de transferencias condicionadas o sociales del gobierno. Y además hay un empobrecimiento de la clase media que también necesita ayuda. Y además hay pérdida de empleo, 15% del empleo formal, según nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hacer esto bien requiere de un esfuerzo titánico donde el gobierno por sí solo no va a poder tomar las decisiones adecuadas. Lo segundo que yo quería decir es que esto tiene que ver con un segundo elemento y es de no confundir lo estatal con lo público. Lo público es más que lo estatal, ¿no? Entonces, la revalorización de lo público, de ese espacio común que construimos entre todos en esta pandemia, es muy importante rescatarlo y que no se nos confunda con que lo público es solo lo gubernamental, ya que ustedes forman parte de lo público, así como el resto de la sociedad. Tenemos que lograr una intersección entre buena gobernanza y gobierno. Y eso solo se va a poder hacer con un pacto social, con un nuevo acuerdo, como bien decía Valentín Díez Morodo, con un nuevo acuerdo a través de puentes de diálogo que eviten que cada sector solo tenga una actitud defensiva y no hayan propuestas, no haya una actitud positiva para salir de esta crisis. Lo tercero es que nosotros hemos estado en este diálogo con ustedes, pero con muchos de los sectores, con muchas de nuestras redes, y yo les puedo decir que en este momento, el diálogo y la cooperación salvan vidas. Es muy importante que sigamos por este camino y que sigamos fortaleciendo esas redes, ese entramado de relaciones empresariales, de la sociedad civil, de los gobiernos, de los ministerios, para poder salir avantes. Y por último, yo recuerdo muchos de ustedes nos dijeron, y esta frase viene de los diálogos con ustedes, que no hay sociedades, empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y nosotros decimos también, tampoco hay sociedades exitosas con empresas fracasadas. Y estas dos cosas me parece es un mensaje muy fuerte de todo lo que hemos hecho. Y por último, también ustedes, creo que fue Dionisio precisamente el que nos dijo claramente, esto no va a ser de corto plazo, no, mientras no tengamos una vacuna y no sabemos si la vamos a tener a corto plazo, los temas de liquidez y de solvencia se van a entrelazar y por lo tanto tenemos que ver cuál es la mejor manera de manejar todo este tiempo, por lo menos hasta probablemente finales del próximo año, para poder tener las medidas, los protocolos, las medidas de bioseguridad y cómo manejar menos movilidad con economía. Y esa como la protección de la salud y el objetivo de cerrar toda la economía se pueden balancear. Y ahí esos mensajes nos los hemos llevado precisamente a
a este documento donde vamos a presentar junto con Nuria Vilanova las conclusiones y donde nuevamente yo creo que les damos las gracias a ustedes porque ustedes han sido realmente los artífices de este documento. Pues muchas gracias. Y de vuelta a ustedes. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Valentín. Ambos habéis explicado que la colaboración público-privada es esencial y le paso la palabra a Nuria Vilanova para que comience la presentación del informe. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y felicidades. La verdad que es un gusto aprender cada vez que escuchamos a Juan Luis, a Valentín o a Rebeca. Hemos dividido las conclusiones en 10+1 y yo les presentaré las que son de carácter más empresarial. No sé si podríamos pasar a la primera pantalla. Muy bien. La primera conclusión, el sector privado jugará un papel clave en la reconstrucción de la pospandemia. Nosotros creemos que la frase es colaboración público y privada, pero reinventando el sentido de esta frase. Muchas veces se utilizaba la colaboración público-privada para hablar de invertir en infraestructuras. Ahora se va a necesitar invertir, pero antes de ello se van a necesitar ideas y proyectos. Y necesitamos la energía del mundo empresarial, su conexión con el tejido, con la realidad, para buscar las ideas y proyectos que nos pueden llevar a hacer frente a esta compleja situación. En un momento, además, donde es necesario transformar las empresas para adaptarlas a la nueva realidad y proteger el empleo ante los cambios también fundamentales que vamos a vivir, ¿no? Por lo tanto, para que este papel de colaboración público-privada pueda darse, vamos a necesitar crear un clima de confianza. Los países que consigan crear un clima de confianza son los países que van a tener un mayor éxito en la recuperación. ¿Por qué? Porque para ser empresario, la esencia del empresario es creer y crear. Y creer y crear significa que tenemos que crear un entorno en que el empresario crea en su país, crea en los proyectos y se anime a dar el paso de invertir. Muchas veces las decisiones de los empresarios son contraintuitivas, es decir, en vez de irme para atrás, protegerme en los momentos más difíciles, tenemos que dar un paso adelante, siempre y cuando, repito, creemos ese clima de confianza. Segundo aspecto, pasamos a la siguiente slide. Todo lo que hemos hecho, que es importante reconocerlo para a partir de aquí seguir construyendo. Yo creo que el papel del mundo empresarial ha sido sobresaliente en esta pandemia. Primero han colaborado en crear la mayor campaña de divulgación que recordemos, ayudando a las familias, ayudando a las personas a saber cómo cuidarse y la necesidad de protegerse. Después han destinado su capacidad productiva a crear o a producir respiradores y otro material sanitario que era imprescindible en el momento. Han sido generosas, las empresas han hecho diferentes donaciones para ayudar a los que estaban en una situación más vulnerable. Y en los países donde no había una ayuda estatal para pagar los sueldos de aquellos que no podían trabajar, en los que no ha habido ERTES, como ha habido en España, han estado apoyando a sus empleados. Y por último, y no menos importante, hemos visto que nos íbamos a casa, pero que todo seguía funcionando. La luz, el teléfono, las infraestructuras.
Esto no ha sido casual, no ha sido solo porque las empresas estaban preparadas, sino porque todos los equipos se han puesto a trabajar sin medida para lograr que todo funcionara dentro de este momento. Diego de la Torre del Perú nos decía en los encuentros que los empresarios no deben cometer el mismo error de la gallina muda y hay que explicar todo lo que se ha hecho para a partir de aquí abordar todo lo que tenemos que hacer. Vamos al tercer punto, el cambio tecnológico. Y me permitirán que ante este reto que tenemos que asumir, no hay otra, además de la crisis, el momento exige digitalización, automatización. Las empresas que tengan éxito van a ser aquellas que sean capaces de tragarse el pez. ¿Qué significa tragarse el pez? Si hacemos una curva de ingresos, gastos con el factor tiempo, hoy toca, a pesar de todo, invertir en digitalización, invertir en tecnología, invertir en robotización. Todo esto es la curva de los gastos en un momento donde probablemente las compañías se enfrentan a menos ingresos por la crisis, a menos ingresos por los competidores, etcétera. Y a pesar de todo es necesario hacer este esfuerzo para que un día las curvas vuelvan a converger. Ese es el pez que toca tragarse, pero que solo podremos hacerlo y del que va a depender la mejora de nuestros países si conseguimos el clima de confianza. Además, y vamos a la siguiente conclusión, la cuarta, va a ser un momento de apostar por las personas, de estar al lado de los equipos y de invertir en educación y formación, sobre todo para asegurarnos de que las personas de los diferentes países están preparadas para apoyar en la economía que viene. Este va a ser un reto conjunto de las empresas y de las instituciones, invertir en educación y formación y acertar en qué educación y en qué formación son las prioritarias ahora en este momento de cambio tecnológico. Y acabo con lo que he venido repitiendo. Más desarrollo solo será posible si conseguimos más confianza. Los mayores inversores de cada país siempre son los empresarios de ese país. Tenemos que conseguir crear un clima que haga que crean en el país y que se decidan, a pesar de la situación, en seguir apostando por su país, sea España, sea México, sea Colombia, sea Nicaragua, etcétera. Construyendo cada país, diremos más Iberoamérica. Sí querría resaltar como dato positivo que la semana pasada, como todos ustedes saben, se firmó el gran acuerdo europeo para financiación y apoyo para la reconstrucción después de la crisis. Esto no es solo una buena noticia para España, es una buena noticia para Iberoamérica, porque nuestras economías están muy implicadas. España es el primer inversor europeo en América Latina, el segundo después de Estados Unidos, por lo tanto que las empresas españolas vayan bien significa que pueden seguir apostando por América Latina, pero es que además América Latina ya es el cuarto inversor en España. Con lo cual, también para sus intereses, el que España vaya bien es positivo. En resumen, más desarrollo, más confianza, más Europa, más Iberoamérica. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a Rebeca Greenspan. Muchísimas gracias, Nuria. Me toca seguir con las recomendaciones del documento que presentamos aquí volvemos a hablar de la necesidad del nuevo pacto social, porque lo tomamos de donde lo dejó Nuria.
una de las déficits estructurales que heredamos en esta pandemia fue precisamente el déficit de confianza. La insatisfacción de grandes sectores de la población latinoamericana con diversidad, por supuesto, en nuestra heterogeneidad, pero una insatisfacción ciudadana con el estado de las cosas y la desconfianza hacia las instituciones que en algunos lados se ha ido también pasando al sector empresarial y una necesidad de restablecer esos puentes de confianza entre el sector público y el sector privado y por supuesto con el resto de la sociedad. Y por lo tanto, la necesidad de rehacer, reconstruir el acuerdo y el diálogo social donde el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos trabajen juntos. Y debo decir que tal vez el mensaje principal que queremos mandar es que no hay tiempo que perder para comenzar a hacer esto, porque en la medida en que la crisis se profundice y que desgraciadamente el próximo año ya entremos en periodos electorales, pues será más difícil, por tanto, llegar a los acuerdos necesarios que hay que construir para salir de la crisis. Yo creo que aquí realmente, como dije antes, nunca hemos dependido tanto en nuestro futuro como de la calidad de los liderazgos en el sector empresarial, en la sociedad civil y en el sector gubernamental para poder salir de esta crisis. Siguiente. Y relacionado con cómo debe ser ese acuerdo social, ese nuevo pacto social, como lo dijo Valentín Díez Morodo, es que esta crisis tiene que compartirse, no puede recaer excesivamente en ningún sector, porque ese diálogo de confianza solo se va a dar si cada quien siente que si bien está poniendo algo para el acuerdo, también está recibiendo algo del acuerdo que se logre construir. Y aquí hay cosas esenciales, ¿no? Porque para ello va a ser esencial la transparencia, va a ser esencial las reglas del juego, va a ser esencial el respeto mutuo, va a ser esencial, como diré también más adelante, pues el Estado de Derecho. Pero dos cosas de transparencia para ese puente de confianza está todo el tema de la lucha contra la evasión fiscal y contra la corrupción que ustedes han mencionado muchas veces durante nuestra conversación. Adelante. Este tema me parece sumamente importante porque, como dije antes, nuestros países no tienen el espacio fiscal ni el mismo endeudamiento que tenían en la crisis del 2008. Nuestro espacio fiscal es menor y nuestro endeudamiento es mayor. Lo que tenemos a favor es que los mercados internacionales no se han cerrado para América Latina. Muchos de los países aquí representados han sido capaces todavía de colocar sus bonos en el mercado internacional, lo que refleja una solvencia, digamos, de nuestro marco macroeconómico construido con mucho esfuerzo durante muchos años, pero esas condiciones fácilmente se van a deteriorar y no nos van a dar la liquidez internacional que necesitamos si las organizaciones financieras internacionales no nos dan una mano muy fuerte y extendida. Necesitaremos un Fondo Monetario Internacional con mucha más liquidez para afrontar esta crisis tan profunda de que los recursos que tiene ahora. Habrá que emitir derechos especiales de giro. Se emitieron en el 2008, lo promovió el G20. Hoy en día debemos lograr que
el board, la junta directiva del fondo haga lo mismo y que muchos de los países, y aquí hago un llamado a Europa, que no necesitan los derechos especiales de giro porque tienen a su favor el tener el Banco Europeo y además el paquete que la Comisión Europea acaba de aprobar, ¿cierto? Y por tanto, ojalá los países europeos, algunos lo están pensando y lo han manifestado ya, puedan transferir sus derechos especiales de giro a los países en desarrollo y a nuestra región que lo necesitan, porque los derechos especiales de giro se asignan de acuerdo a tu cuota en el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto la mayoría quedarían en manos de los países desarrollados que no necesitan utilizarlos. Igual necesitaremos la recapitalización de los bancos de desarrollo para que nos puedan ayudar a hacer las transformaciones sectoriales que requerimos para poder salir de esta crisis. Al inicio de esta pandemia, la respuesta internacional fue fragmentada y a un problema global una respuesta local, una respuesta nacional y en muchos casos nacionalista y por lo tanto poco coordinada. Hoy en día necesitamos una respuesta mucho más coordinada y la mano robusta de ayuda a los países nuestros mal llamados de ingreso medio, porque precisamente lo que esta pandemia ha puesto de manifiesto es que seguimos siendo países con una vulnerabilidad enorme en lo que muchos han llamado la crisis de los dos medios, la crisis de la clase media vulnerable de nuestros países que vuelve a caer por debajo de la línea de pobreza, la crisis de nuestras empresas pequeñas y medianas que no tienen la robustez para enfrentar una pandemia de este tipo. Y por lo tanto volvemos a debilitar dos medios, que es lo que hacen posible la sostenibilidad, la prosperidad, la inclusión y la estabilidad política. Seguimos. Esto tiene que ver con lo que decía antes y de la necesidad de recapitalizar los bancos de desarrollo, porque lo cierto es que no todos los sectores económicos y los sectores sociales necesitan lo mismo en esta pandemia. Algunos necesitarán mucho más acceso al crédito, pero otros necesitarán mucho más transformación. Todas las empresas que no se han digitalizado lo que necesitan es apoyo para transformarse, no solo apoyo para endeudarse más, cuando ya muchas de ellas están muy endeudadas. Los sectores turísticos requerirán cosas distintas a la banca y el sector industrial requerirá cosas distintas al comercio. Las mesas sectoriales, el diálogo sectorial a profundidad será también un elemento fundamental de la recuperación para proteger el tejido empresarial y el empleo en los países. Seguimos. Y aquí tenemos el tema que rodea al pacto social y el gran tema de la informalidad laboral. Dijimos mucho tiempo que el sector informal era el colchón que permitía a las familias sobrevivir aún cuando no se generara el empleo formal necesario. Esta crisis ha demostrado claramente nuestra debilidad por tener un 54% de informalidad en nuestra región, que crecerá según el BID a un 62%. Hay que poder universalizar nuestros sistemas de protección social, tanto de salud como de pensiones y de protección ante los eventos que no están en nuestra mano y la protección social no deberá depender del lugar que tengas en el mercado laboral, porque entonces deja a más de la mitad de nuestra población sin ninguna protección social y con muy poco margen para que pueda reaccionar rápido los gobiernos en una situación como esta. Lo decíamos
antes. Los gobiernos han tenido que de repente idear sistemas para poder darle un ingreso a miles de personas que antes no estaban en ninguna protección social, en ninguna plataforma, en ningún sistema de nuestros países. Sigamos. Y este es nuestro último mensaje, y es que no se puede construir el futuro sin esperanza. Tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que poder invertir en nuestro futuro. La verdad, yo les voy a decir una cosa, yo siempre me he definido como optimista. En esta crisis he dicho, yo no soy ni optimista ni pesimista, soy activista. Y el activismo tiene que ser para construirlo juntos, para poder dar un mensaje de nuestras oportunidades. Y decía hoy, la tensión entre China y Estados Unidos, la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos es una oportunidad para México y tal vez para algunos de los países centroamericanos. Y la recuperación económica de China será una oportunidad para los países del sur, que podrán recuperar parte de su comercio exterior perdido. Nuestra juventud es una gran oportunidad. El mayor cohorte de jóvenes entre los 15 y 29 años y los jóvenes más educados que hayamos tenido nunca. Una gran oportunidad para nuestro futuro. Ya lo decía Nuria, siempre y cuando aprovechemos la educación y lo hagamos bien y corrijamos la brecha digital y de desalineamiento entre lo que les enseñamos a los jóvenes y lo que necesita la economía, la nueva economía. Pero es una gran oportunidad. La economía verde y las energías renovables son una gran oportunidad para la región que tiene las mayores reservas naturales del mundo, en agua, por ejemplo, y también la mayor biodiversidad del mundo. Una gran oportunidad para nosotros. La transformación digital requerirá de nuevas inversiones en nuestros países, nuevas infraestructuras para poder pasar y transitar del siglo XX al siglo XXI. O sea, tenemos muchas oportunidades que nos están esperando. La economía naranja de la que habla el presidente Duque, de la creatividad, del talento, es una gran oportunidad para todos. Requeriremos muchas cosas en la reconstrucción, pero solo se podrá hacer si tenemos esperanza y si todos los sectores de la sociedad y los empresarios invierten en nuestro futuro, en ese gran acuerdo, nuevo acuerdo social y además en alianzas público-privadas basadas en la confianza, en la transparencia y en la apuesta conjunta, colectiva, por un futuro mejor, independientemente de los meses duros que sin duda todavía tendremos que pasar. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Cebrián. De vuelta a vos. A ver, no puedo, a ver. Pues muchas gracias a Nuria y a Rebeca. Nos quedan poco más de 10 minutos de tiempo. Hay varias intervenciones pedidas y un par de preguntas. Empezaría dándole la palabra a Stanley Mota, presidente de Copa Holdings. Y además me gustaría saber si pudiera ilustrarnos un poco sobre, aunque todos los sectores han sido perjudicados por la situación, sin duda el sector de la movilidad, el transporte y el transporte aéreo concretamente es uno de los que más están sufriendo. Y quisiera saber un poco la opinión de Stanley Mota al respecto. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Mira, Sí. Okay, perdóname. Mira, yo diré dos cosas. En lo que es transporte aéreo todavía hay mucha incertidumbre. Nosotros estamos haciendo algunos vuelos humanitarios más que nada y estamos tratando de armar un hub pequeño una vez a la semana de vuelos humanitarios para poder que la gente se pueda trasladar a sus países o ir a atención médica, a lo que puede estar pasando en sus vidas.
pero eso esperamos tener el visto bueno esta semana de parte de las autoridades de Panamá, pero más que eso, yo diría que todos los países no han abierto, están muy restringidos y más que nada no ha habido como uniformidad en cuál va a ser los requisitos. Ha habido toda clase de locuras propuestas, como tomar un examen antes de viajar, pero cómo la línea aérea va a verificar si ese examen que usted me está enseñando es válido, legítimo. Son cosas así que se han propuesto, se han ido descartándose. Yo creo que poco a poco están llegando a tratar de uniformarlo. La otra cosa que creo que está cambiando es la idea que el COVID me puede pegar en el avión. Digo, comparado con muchos otros lugares, creo que es uno de los lugares más seguros. Como dice alguien, es quizás más seguro que viajar en un carro, porque por lo menos yo estoy recirculando el aire cada 2 minutos, entre 2 y 4 minutos, etc. Y si tomamos temperaturas, la posibilidad de que alguien esté contagiando a los demás es relativamente baja. De lo que dijo, quisiera aprovechar y nada más también hacer un comentario a Rebeca y a Nuria. Y es lo siguiente, yo creo mucho que hay una necesidad de diálogo. Desafortunadamente, en los distintos países con quien yo he tenido contacto, no he visto un diálogo sincero. Hay un diálogo yo digo, casi de ornamento para que los gobiernos puedan decir que están hablando con el sector privado, pero con pocas excepciones hay profundidad ni aceptación de parte del diálogo. Entonces yo creo que el próximo paso, yo creo que los puntos están muy claros, pero el problema es que no hay un diálogo, no hay un público-privado comenzando a funcionar. Por lo menos en Panamá es así, y lo que yo he visto en Centroamérica es así. Hay un poquito más en Guatemala quizás que en otros países, pero no existe en Salvador. Obviamente no existe en Nicaragua. Hay algo en Honduras, pero de nuevo muy complicado por otras situaciones políticas. Y quizás Colombia tiene un poco más, pero obviamente Venezuela no, y etcétera, etcétera. Pero yo diría que la sincera conversación entre el sector privado, sociedad civil y los gobiernos no se están llevando a cabo. Gracias. Stanley ha citado a Guatemala como un posible ejemplo de diálogo. Tenemos la fortuna de tener a Dionisio Gutiérrez, que quizás nos pueda ilustrar al respecto. Pues muchas gracias, don Juan Luis. Hace unos meses, en una de sus tribunas, don Juan Luis Cebrián hablaba de la importancia de salvar al capitalismo de los capitalistas. Esta ya era una deuda pendiente antes de la pandemia. Ahora no solo el capitalismo estará más expuesto y en peligro, sino los capitalistas saldrán muy debilitados por el impacto de la crisis. Los números que dan las instituciones multilaterales, como decía Rebeca, son peores cada día. Hablan de 45 millones de pobres más en América Latina como causa de esta crisis en este momento. Esto puede empeorar. 9.5% de caída económica en la región. El desempleo en la economía formal y la pérdida de ingresos de las personas que viven en la economía informal, que América Latina es más o menos 54%, como nos lo recordaba también Rebeca, pues causará un impacto social nunca visto en nuestros tiempos. Esto hace aún más grande e impostergable el desafío que tienen las élites económicas de Occidente, sobre todo las de América Latina. Donde más se refleja el déficit estructural de Iberoamérica es en nuestro subdesarrollo político. Por eso, encima de la devastación económica y social que dejará la pandemia, la siguiente batalla será política. Las débiles democracias, en especial las de América Latina, se verán seriamente amenazadas, más amenazadas por los populismos autoritarios de izquierda o de derecha. Por eso me parece que el verdadero desafío de Iberoamérica está en rescatar la política,
Las élites económicas ya no pueden seguir indiferentes o al margen de lo que al final determinará el diseño del nuevo mundo que viene después de la pandemia. Un mundo marcado por la política, la forma de gobernarnos y los valores que practiquemos. No tengo duda alguna que Iberoamérica necesita una nueva generación de dirigentes cívicos para revalorizar la política y fortalecer la democracia liberal y sus valores. Si no aliviamos y corregimos este elemento estructural de nuestro déficit estructural, sospecho que después del COVID-19 vendrá otra pandemia y esta será política. Y ya todos en América Latina en especial hemos vivido a través de nuestras vidas muchos de estos fenómenos y en el contexto y en las circunstancias que puede provocar la crisis que estamos viviendo, me parece que la amenaza política, además de lo social y económico, puede ser verdaderamente seria y es algo para lo que especialmente las élites económicas deben prepararse en América Latina en todo lo que eso significa. Gracias, don Juan Luis. Muchas gracias. Habría que decir entonces que además de salvar al capitalismo de los capitalistas, tendríamos que salvar a la política de los políticos, tal y como están las cosas, no solo en América Latina, sino también en muchos lugares de Europa. Le doy la palabra ahora a Bernardo Vargas, que es el presidente de Interconexión Eléctrica de Colombia. Juan Luis, no, yo solamente quería hacer subrayar lo que mencionaba pues las personas, especialmente Nuria, sobre la importancia de la construcción de infraestructura en lo que viene. Eso va a ser fundamental para atacar todos o buena parte de los problemas que teníamos, que vamos a tener que enfrentar en términos de desempleo y de crecimiento negativo. Entonces, parte del esfuerzo del sector privado va a ser, sin lugar a dudas, una presencia muy relevante en este tema de la construcción de infraestructura, para lo que pues obviamente los que hacemos esto en la región, en toda la región latinoamericana, estamos totalmente comprometidos. Resaltar eso. Gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo, aunque teóricamente solo nos quedan 2 minutos para que tanto Rebeca como Valentín contesten a 2 preguntas. Una procedente de Enrique Eklov, que es el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, es concretamente cómo se puede lograr el balance entre la salud y la economía, mientras, es decir, cómo puede convivir el desarrollo económico con la COVID-19 hasta que se detenga la COVID-19 con una vacuna. Y para Valentín Díez Morodo hay una pregunta desde los empresarios mexicanos que ponen de relieve que están de acuerdo con lo que dicen, pero que en México los empresarios están solos y que el presidente no quiere saber nada de los empresarios. ¿Cuál es la opinión de Valentín al respecto? Valentín, Rebeca. Sobre este último comentario, efectivamente no es que haya rota la comunicación con el señor mandatario, con el señor presidente, pero sí ha habido ciertas diferencias en que el carácter de él es no permitir que los empresarios en un momento determinado, como decimos en México, se cuelguen las medallas para resolver los problemas. En muchas cosas de estas ha nombrado magníficos interlocutores. Tenemos un caso concreto como el del canciller Ebrard y algunos otros más que nos han servido de puente. La realidad es que él sí no, y te aclaro que yo no tengo problema personal, pero también lo estamos evitando ya los empresarios, tener contacto directo con él, porque no nos resuelven los problemas. Para usar términos futbolísticos, nos patea cada vez que proponemos algo. Esa es la realidad. Entonces sí existe ese problema. Estamos en proceso de buscar acercamientos. De alguna manera, a algunos dirigentes empresariales de manera individual sí los está recibiendo y eso estamos provocando, pues tener un mayor diálogo con él. Pero sí existe el problema y tenemos que enfrentarlo. Gracias, Valentín. Rebeca, ¿cómo convivimos con la COVID hasta que podamos vencer al bicho? ¿Me oyen?
Sí, sí, perfectamente. Sí, yo creo que los protocolos de bioseguridad que muchas de las empresas han estado poniendo me parecen esenciales. Las empresas tienen que estar preparadas para convivir con el COVID, porque hay una cosa, tal vez, Enrique, bueno, pero en primer lugar un saludo a mi compatriota, ¿no? Costarricense y gran amigo. Yo creo que el tema de bioseguridad trae a colación un tema que ha sido menos discutido, que es que el problema de la pandemia no es solo el alejamiento social, también es el que los trabajadores se enferman. Las plantas, el problema de escasez de carne en Estados Unidos sobrevino porque las empacadoras tuvieron que cerrar porque sus trabajadores se enfermaron y no tenía trabajadores para seguir operando las plantas. Yo creo que el tema de bioseguridad dentro de las empresas se convierte en un elemento fundamental. El segundo es la granularidad de la política de alejamiento social. O sea, no hay ninguna duda que tenemos que poner en ejecución la mayor tecnología posible para poder ser muy incisivos en aquello, no las medidas tan generales como las hemos hecho hasta ahora. Tratar de evitar llegar a ese punto requerirá de mucha especificidad, mucha granularidad, mucha información y mucha tecnología por parte de los estados, ¿no? Y por eso yo digo también que aquí tiene que haber mucha conversación, porque el grado, el nivel de error al que estamos enfrentados con tanta incertidumbre y con más conocimiento hoy que al principio, querido Juan Luis, pero sin toda la información que necesitamos para tomar las mejores decisiones, esa es la verdad. Y por lo tanto, el aislamiento de los gobiernos en la toma de decisiones a mí me parece que es un elemento de mucho mayor margen de error. Y por lo tanto, hay que evitar ese aislamiento. Decía Stanley, no hay diálogo sincero, que tal vez hay diálogo, pero en muchos países no hay diálogo sincero. Probablemente tenga razón. Pero yo recuerdo, Stanley, cuando en Panamá, estando yo en el PNUD, usaron al PNUD como honest broker, ¿verdad? De las conversaciones sobre el canal de Panamá, sobre la reforma del sistema de seguridad social, etcétera. Hay que pensar tal vez en buscar estos agentes, digamos, que pueden proveer la neutralidad necesaria para un diálogo. Y por último, a lo que decía Valentín y algunos de ustedes, yo realmente creo que los empresarios, los empresarios de este nuevo mundo tienen que establecer relaciones muy fuertes con su comunidad, no solo con el gobierno, sino con su comunidad, con aquello que los rodea, porque mientras más enraizados estén en la vida de la gente y por supuesto en su responsabilidad sobre sus trabajadores, pero más allá, evitarán que volvamos a caer en lo que a todos nos asusta, ¿no? Que es que la polarización ideologizada demonice, ¿no? Todo lo que es el sector privado o demonice en última instancia todo lo que es el sector público y no haya manera colectiva de una construcción colectiva. Yo creo que todos tememos eso. La crisis política a la que se refería Dionisio puede ser real, puede ser que se una. Antes de la pandemia decíamos que el principal problema económico de Latinoamérica era el político. Bueno, hoy tenemos los dos. Eso sería fatal. Muchas gracias. Hay una última palabra pedida y acusando de la gentileza de los presentes. Se la daría a César Lacayo, que es uno de los firmantes del informe. Hola, buenos días a quienes estamos en América Latina. Buenas tardes a quienes se encuentran en España. Como empresario que soy, quisiera compartir con ustedes mis comentarios al documento sobre el rol del sector privado
en tiempos de pandemia. El primer gran acierto que encuentro en el documento es que reconoce el carácter optimista por naturaleza tenemos los empresarios y la capacidad que tenemos de aprender unidos ante las adversidades. El segundo gran acierto que destaca el liderazgo que ha demostrado el sector privado durante esta pandemia. Creo que ha sido adaptado con rapidez a esta situación que es nueva y es compleja. Ya lo dijo doña Rebeca, que se trata de una crisis nunca antes registrada. Eso es muy fuerte, pero como sector privado hemos transformado el aparato productivo, el aparato de servicio y hemos tomado todas las medidas necesarias para combatir la pandemia, incluyendo un drástico recorte de nuestros dividendos. Lo que nos ha importado ha sido la solidaridad, rompiendo brechas y sin detenernos. Como dice una canción folclórica de Nicaragua, estamos abatidos pero nunca vencidos. Y así seguiremos, abatidos pero nunca vencidos. Ese es el mensaje que les quería transmitir hoy. Agradezco mucho al CIAPI, a su presidenta, a nuestra amiga doña Nuria Vilanova, a doña Rebeca Crispan de la CEGIP. Tengan la seguridad de que este documento será muy importante para continuar dialogando sobre el rol positivo del sector privado de cara al futuro. Muchas gracias y que Dios bendiga a América Latina y a Europa y al mundo entero. Gracias. Muchas gracias. Hemos tenido con nosotros en esta reunión a otros empresarios firmantes del informe, como Gina Díez Barroso de México, Omar González de Colombia, Pablo Bedoya de Bolivia o Esteban Moravito. A todos ellos les queremos agradecer su colaboración y su decisión. Y le paso finalmente la palabra, después de agradecer a Rebeca y a Valentín Díez Morodo sus intervenciones, a Nuria Vilanova para que clausure el encuentro. Pues mil gracias a todos, y yo creo que invitarles a todos ustedes desde cada uno de sus países para que utilice el documento para dar el mensaje de que solo habrá recuperación si creamos un clima de confianza y de estabilidad, en el que no se cambien las reglas del juego, en el que no se propugnen sistemas como el de no pago a algunos servicios como básicos como la electricidad o el teléfono, sí, siempre cuando se trate de una excepción documentada, pero no en general, y a luchar contra esa economía sumergida, porque no se puede ayudar a aquello que no existe, como ha demostrado esa crisis, ¿no? Me quedaría con el resumen, la frase de Stanley Motta, de diálogo sincero. Confianza y estabilidad significa no cambiar reglas de juego, crear un clima que propicie la inversión, y eso solo es posible si hay un diálogo sincero. Si este documento nos sirve para en todos y cada uno de los países poner en valor la figura del empresario y pedir ese diálogo sincero, pues las horas que todos ustedes les han dedicado habrán merecido la pena. Muchísimas gracias a todos. Y Juan Luis Cebrián, no podemos olvidar que Juan Luis es uno de los hombres que ha creado también Iberoamérica desde su grupo editorial y desde su trabajo como intelectual. ¿Cuál es tu última recomendación para cerrar con tu frase? Yo recomendaciones, a mi edad yo sé que hacer recomendaciones o dar consejos es siempre muy peligroso, pero lo que creo es que aparte de decisión y de esperanza y de infundir confianza, tenemos que tener paciencia. Esto no se va a resolver ni en un año, ni en dos, ni quién sabe si en tres. Y por lo tanto tenemos que convivir con la COVID, tenemos que aprender a convivir con el bicho y saber que no debemos desesperarnos, porque va a haber rebrotes, va a haber conflictos repetidos. Por lo tanto, la paciencia yo creo que debe ser una de las virtudes que más debemos ejercitar. Pues con eso nos despedimos. Cariños para todos. Gracias, Nuria.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, Pablo. Hasta luego a todos los amigos. Mireia, que nos has acompañado tantas veces en estas fechas. Sergio. Adiós, Nuria. Adiós, Chao, Nuria. Nuria. Chao, Luis. Chao, Sergio. Chao. Chao. Yo, chao. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias, Nuria. Excelente. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Qué bueno, qué evento, Pues sí, 1 hora, No, pero mis respetos, 1 hora. Al grano, directo, muy bien, Muy bien, muy bien. Ya nos vemos pronto a todos. Saludos. Hasta luego. Chao, chao.